Ok, hoy en día hay tantos, pero tantos titulares sobre el clima que la verdad es muy fácil perderse. Por eso vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir directo al grano, a la ciencia pura y dura. Nos vamos a basar en la investigación de Javier Martín Vide para construir una visión súper clara de lo que está pasando. Ojo, con datos, ¿eh? No con opiniones. La pregunta del millón, ¿no? Escuchamos cambio climático por todos lados, todos los días. Pero, a ver, científicamente, ¿qué es? Parece una pregunta sencilla, pero es la base de todo. Para de verdad entender el panorama completo, lo primero es entender la ciencia. Así que a eso vamos, a responder esa pregunta con la mayor precisión posible. Y justo de eso se trata este análisis. Vamos a desglosar los conceptos y la evidencia más importante. Todo sacado directamente de la investigación científica. Perfecto. Empecemos con el primer concepto clave. Y es que el clima no es solo el aire que respiramos, ¿eh? Es un sistema súper complejo. Piensen que durante décadas la ciencia se enfocó casi exclusivamente en la atmósfera. Pero hoy ya sabemos que se trata de un todo que está completamente interconectado. Y estos son los 5 componentes naturales de ese sistema. La atmósfera, o sea, el aire. La hidrosfera, que son los océanos. La superficie sólida, la tierra. La biosfera, toda la vegetación. Y la criosfera, que es todo el hielo y la nieve. Imagínenselo como los órganos de un cuerpo. Intercambian energía y materia, como el agua, sin parar, en un sistema que se autorregula. Y claro, lo que le afecta a uno, inevitablemente le pega a los demás. Ahora, atención, porque este punto es crucial. El clima nunca es estático. Su característica más esencial es justamente la variabilidad. Las temperaturas, los vientos, la humedad, todo, absolutamente todo fluctúa constantemente. Y estos cambios son parte normal del sistema. Es vital recordar esto para no caer en la trampa de atribuir cualquier evento extremo, así sin más, a un cambio climático. Y aquí va otro concepto que a menudo se malinterpreta un montón: el efecto invernadero. A ver, no es el villano de la película. De hecho, es fundamental para que haya vida en la Tierra. Así como lo oyen, gracias a este proceso que es totalmente natural, la temperatura promedio del planeta es de unos cómodos 15 grados Celsius. Si no existiera, estaríamos hablando de unos gélidos 18 grados bajo cero. Imagínense. Ok, entonces, si el clima varía por naturaleza y el efecto invernadero es bueno, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de cambio climático? Bueno, aquí es donde la definición científica se vuelve indispensable para no confundirnos. Y aquí la tenemos. La definición formal. Miren, no estamos hablando de un verano súper caluroso o de una tormenta aislada, no. Para que sea un verdadero cambio climático, la variación tiene que ser, primero, estadísticamente clara; segundo, a una escala enorme, global o continental; y tercero, tiene que mantenerse por mucho tiempo. Hablamos de décadas o incluso más. Y ojo con esto porque es una sutileza clave. Un cambio climático no solo significa que la temperatura promedio sube, no. Podríamos tener el mismo promedio de siempre, pero con años muchísimo más extremos, o sea, años muy cálidos y años muy fríos. Ese aumento en los extremos, esa variabilidad disparada, también es un cambio climático, y sus consecuencias son enormes. Bueno, ya que tenemos los conceptos claros, pasemos a la evidencia. Y para empezar, nada mejor que esta afirmación del IPCC, que es, digamos, la máxima autoridad científica mundial en este tema. La palabra clave aquí es inequívoco. No es probable ni posible, es inequívoco. O sea que no hay lugar a dudas. Los datos nos gritan que el sistema se está calentando. Una de las evidencias más pero más claras es el aumento del dióxido de carbono. Miren los datos, los números no mienten. Desde que se empezó a medir con precisión allá por 1958, la concentración no solo ha subido, sino que la velocidad a la que sube es cada vez mayor. Estamos muy por encima de los niveles que había antes de la era industrial. Y este número, más 0,74 grados, resume la señal del calentamiento. Puede que no suene a mucho, pero créanme, a escala planetaria, casi 3/4 de grado de aumento es un cambio gigantesco. Y la tendencia además se aceleró. La primera década de este siglo fue la más cálida desde que tenemos registros fiables. Y hay otra evidencia contundente: la subida del nivel del mar. Esto pasa por 2 razones, y las dos encajan perfectamente con un mundo que se calienta. Por un lado, claro, el derretimiento de los glaciares, y por otro, algo llamado expansión térmica, que es muy simple. El agua, cuando se calienta, se expande, ocupa más espacio. Así de sencillo. Ok, aquí llegamos a la pregunta clave. Ya vimos que el planeta se está calentando, los datos son claros. La pregunta es,
¿Esto es parte de un ciclo natural o hay una causa humana detrás? Bueno, la ciencia que se dedica a esto, la ciencia de la atribución, nos da una respuesta bastante sólida. A ver, ¿cómo se hace esto? Los científicos usan unos modelos informáticos supercomplejos para simular el clima del pasado. Cuando en esos modelos meten solo los factores naturales, como la actividad del Sol y de los volcanes, ¿saben qué pasa? El modelo clava las temperaturas que se observaron en la realidad, pero solo hasta los años 70. A partir de ahí, el modelo y la realidad se separan por completo. Y aquí viene lo interesante. La única forma de que esos modelos coincidan con el calentamiento que hemos medido desde los 70 es si se añade un ingrediente más, el forzamiento antrópico. Un nombre técnico para algo muy simple, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por nosotros, los seres humanos. Esa es la huella humana en el clima. Y esto nos lleva a una idea que es muy potente. La actividad humana se ha convertido en una fuerza pero tan significativa a escala planetaria, que ahora la ciencia la considera como un sexto componente del sistema climático. Así es, un subsistema socioeconómico que interactúa con la atmósfera, los océanos y todo lo demás. Entonces, frente a esta realidad, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la respuesta se divide en dos grandes caminos, dos estrategias clave. Por un lado, la mitigación, que es ir a la raíz del problema, reducir las emisiones. Y por otro, la adaptación, que es básicamente aceptar que parte del cambio ya es inevitable y tenemos que prepararnos para sus efectos. Y cerramos con esta reflexión. Al convertirnos en este nuevo sexto componente, en una fuerza geológica capaz de alterar el clima de todo el planeta, hemos asumido, queramos o no, una responsabilidad gigantesca. Así que la pregunta que queda en el aire y que definirá nuestro futuro es, ¿cuál será nuestro legado? ¿Qué tipo de impacto vamos a decidir tener de ahora en adelante?